Dios bendiga a todos, hermanos, amigos que nos saludan por este medio. Les enviamos un abrazo virtual en este ya mes de junio de este año 2020. Aún seguimos en este periodo de la cuarentena, aunque ya hay un espacio, un tiempo de poder salir, pues tenemos que tener cuidado en estas circunstancias para no contagiar y contagiarnos. Por eso seguimos enviando el mensaje de Dios a través de este medio. Y yo he aprendido algo, que no necesitas una fecha especial para hablar de cierto tema, porque aunque cierto tema habla de algo muy especial, he aprendido que yo no debo hablar de Navidad solamente en Navidad, o de Nacimiento de Jesús en Navidad, o de la crucifixión en Semana Santa, sino cada vez que Dios pone una palabra en el corazón para bendecir a alguien, es el tiempo para eso. Y quiero hoy tomar este tiempo para hablarte de lo que ha habido en el anhelo, en el deseo del corazón de muchas y muchas personas, de generaciones que necesitamos volver a despertar, de ser nuevamente sacudidos, llenos, impactados por el Espíritu Santo. Le pido a Dios que en esta tarde me dé esa gracia para poder llevar el mensaje, que edifique tu vida, que nos ayude a comprender cuál es su voluntad, para vivir para su gloria. En el nombre de Jesús lo pido, Dios. Amén. Permíteme leer en el capítulo 2, versículo 28 y 29 del libro de Joel. Dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos, sobre las siervas, derramaré mi espíritu en aquellos días. Me ha llamado mucho la atención este pasaje, porque he estado viendo, escuchando, interactuando en cierta manera con algunos eventos, y algo que es un clamor es ese, que Dios vuelva a visitar al mundo, que vuelva a levantar a la iglesia, que no tengamos un avivamiento, una nueva frescura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Me llama mucho la atención porque este pasaje se repite en el libro de los Hechos, y me llama la atención porque es el primer discurso de la iglesia. Es lo que primero Pedro, ya lleno de Espíritu Santo, empieza a hablar. ¿Y cuándo se dio esto? Se dio en el día del Pentecostés, que realmente era la fiesta del Pentecostés. Y necesitamos ver un poquito sobre esto del Pentecostés. Leyendo, pidiéndole a Dios de su gracia, he podido ver algunas cosas que espero nos ayuden a vivir conforme al Espíritu Santo quiere que vivamos en estos tiempos, antes, durante y después de este COVID, o de este periodo que está viviendo en el mundo. Fíjate qué es la fiesta de Pentecostés. Y ahí tenemos que ver lo que es el Pentecostés. Lo primero es que el Pentecostés es una fiesta. Por eso decía yo hace un momento, iban y era un evento importante. El libro de los Hechos nos habla que en el día de Pentecostés, la fiesta en sí del Pentecostés, y en el Antiguo Testamento esta fiesta tiene tres nombres que son la misma fiesta, no son diferentes fiestas. Una de las formas como se llama esta fiesta de Pentecostés era la fiesta de las semanas, que lo podemos ver en Éxodo 34, 22, porque se celebraba 7 semanas después, o 50 días después de la Pascua. Vemos que Jesús fue crucificado durante la fiesta de la Pascua. Después de resucitar, estuvo 40 días con sus discípulos hablando de las cosas del reino. Así termina el Evangelio de Lucas, y continúa el libro de los Hechos hablando de esto, que estuvo con ellos hablando, enseñándoles las cosas del reino de Dios. Después de esos 40 días, Jesús asciende. Al llegar a esos 40 días, Jesús asciende, y 10 días después se celebraba la fiesta que es de las semanas, o
la que llamamos el Pentecostés. También se le llama la fiesta de la cosecha, en Éxodo 23:16, porque tenía lugar al final de la cosecha, y también se le conocía como la de las primicias. Quiere decir que al final de esta fiesta había eventos importantes para el pueblo judío. Una, que presentaban las primeras cosechas, las primicias, y también era el final de la cosecha. Entonces, por esto al Pentecostés se le llamaba con estos tres nombres, y para el judío era muy importante. Ahora, viendo el libro de los Hechos, tú y yo podemos ver que en el día del Pentecostés, en el día de la fiesta de Pentecostés, había una multitud de gente, de judíos que subían de diferentes partes de las naciones que rodeaban a Jerusalén, a ir a Jerusalén a celebrar esa fiesta. Por eso el apóstol Pablo en una ocasión le dijo: yo quiero llegar al Pentecostés, si puedo llegar a Jerusalén, que sea en la fiesta de Pentecostés. Es algo muy importante para el judío. Y para nosotros también, ya no somos judíos, somos adoptados por el sacrificio de Jesús a ser parte del pueblo, y llamamos el Pentecostés por la denominación, por lo que como tú lo quieras llamar, pero ciertamente a lo largo de la historia, ya no solamente de la iglesia primitiva, sino de la historia de la iglesia, hubo varios avivamientos o mover del Espíritu Santo que le podíamos llamar. Fue un Pentecostés, como en los tiempos de Gales, el gran avivamiento que hubo en Pensacola, o lo que pasó en la calle de Azusa a principios del año de 1900 o del siglo pasado. Y ha habido varios movimientos durante estos años, como Argentina, Colombia, y deseamos que en México también vuelva a haber un mover de Dios para despertar la iglesia en México. Yo creo que estamos haciendo bien algunas cosas, pero necesitamos volver a pedir a Dios que derrame su presencia, su espíritu en nuestras vidas, en la vida de cada uno de la gente que conformamos parte de la iglesia de Cristo. Y viendo el libro de los Hechos, como decía, llegó mucha gente, había mucha gente, y en el libro de los Hechos pasaron algunas cosas que es prácticamente el centro de este corto mensaje. ¿Qué pasó en el libro de los Hechos, en el capítulo 2? Dice la Biblia, capítulo 2, versículo 1 y 2, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Versículo 3 y 4 dice: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Qué interesante es esto, porque hay varias cosas que podemos ver de estos capítulos del libro de Jesús, que de hecho es un libro que no termina, no tiene una amén al final, no tiene un punto final, sigue siendo escrito. Cada día de la iglesia es algo que la iglesia tiene que estar viviendo conforme al modelo que tal vez los discípulos de la iglesia primitiva nos enseñaron. Moverse conforme al Espíritu Santo. Lo primero que yo puedo ver es que hubo un evento sobrenatural. Dice que estaban juntos, pero de repente vino un viento, un estruendo, y como un viento recio, y vino fuego repartido como de lenguas. No era fuego realmente, era como fuego, dice la escritura, que se ponían en cada uno y hablaban y exaltaban a Dios. Más allá de las lenguas que pensamos que se puede haber dado, ellos exaltaban y glorificaban el nombre de Dios. Cuando vino el Pentecostés, cuando hubo el derramamiento del Espíritu Santo en el tiempo de los Hechos, todos los que estaban ahí juntos, en el aposento alto, en ese lugar donde se llegaron a reunir los 120, junto a ellos, y ahí estaban los apóstoles, vino ese mover para levantar a la iglesia. Jesús les dijo: van a recibir poder para ser testigos.
para ser gente que se note que hay un cambio de vida en la iglesia, en las familias. Yo he estado insistiendo que estamos levantar altares, encendernos en la búsqueda de Dios en estos tiempos, porque la gente quiere y anhela ver algo diferente en nuestro país, y es la iglesia la que tiene de parte de Dios la autoridad para poder manifestar lo sobrenatural de Dios. Este evento fue sobrenatural, no lo esperaban, vino de repente, pero un hambre, vino una búsqueda de una generación que anhelaba que la promesa de Jesús se cumpliera en sus vidas. Y hoy necesitamos eso, no solamente para hablar lenguas, sino para dar testimonio de lo que es verdaderamente el Evangelio. Y esta generación, en estos tiempos, necesitamos volver a levantar un clamor pidiendo que Dios lo vuelva a hacer en nuestra nación. Que seamos parte de todo esto que Dios quiere hacer. Hay muchos que son llamados, ciertamente, pocos escogidos. Pero si tú has sido escogido por Dios para vivir en lo sobrenatural, tienes que levantar un clamor a Dios y decirle: úsame a mí. Obviamente, tendríamos que dejar muchas cosas, y se tienen que dejar muchas cosas si queremos que realmente Dios use nuestras vidas en medio de esta generación que necesita ver algo totalmente diferente. Lo que también puedo ver es lo que se menciona en el versículo número 11 del capítulo. De hecho, dice: había cretenses y árabes, y les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. La palabra derramamiento significa dar en abundancia, como lluvia, como cascada. Y por esta unción nos va a llevar a exaltar el nombre de Dios, no ningún ministerio, no ninguna iglesia, sino el nombre de Jesús. Dice que la gente les escuchó hablar en su idioma las maravillas de Dios. En otra versión dice los milagros de Dios. Y es que cuando viene el Espíritu Santo se despierta la verdadera y genuina adoración al Dios que nos dio vida, que nos ha rescatado, y que por la pura misericordia estamos tanto transmitiendo como tal vez recibiendo el mensaje. Y yo espero, la verdad, que en estos tiempos volvamos nuestro corazón y pidamos a Dios que Él nos despierta la adoración, y cuando viene el Espíritu surge esa adoración sincera, apasionada, sin necesidad de esperar algo, sino simplemente nace algo de nuestro ser, que es el mismo Espíritu que nos lleva a exaltar. Jesús dijo: el Espíritu que les voy a dar, Él va a ayudarnos a todo esto. A veces las fuerzas no nos quieren dar, las cuestiones de la vida, a veces tanta mala noticia nos llevan como que a alejarnos de esto, pero cuando viene el Espíritu, Él nos ayuda a ser verdaderos adoradores que exaltan el nombre de Dios. En el versículo 37 y 38 del capítulo 2 de Hechos, dice: tú ya ves, el primer mensaje de la iglesia lo da Pedro, y no lo da como si fueran solamente palabras huecas, lo da con autoridad, lo da con poder, lo da con unción, lo da lleno del Espíritu Santo, al grado que una multitud dice estas palabras. Versículo 37 dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando viene un derramamiento del Espíritu Santo, con un corazón que está lleno de esa unción fresca, de volver a ser lleno del Espíritu Santo, lo primero que se hace es predicar la cruz, el mensaje de salvación a toda criatura. Fue una multitud que escuchó el mensaje de vida, de salvación. Pedro, días atrás, había negado a Jesús. Pero aquí vemos que se levanta con la autoridad y el poder de Dios para predicar del Jesús resucitado, del Jesús que da vida, de su obra de amor y salvación. Si muchos buscan a veces que Dios resuelva los problemas, pero Pedro aquí no les dice
que sí Dios les va a arreglar la vida, que no, le dice primeramente arrepiéntanse. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad, es dejar el pecado, de aborrecerlo con tal de vivir para la gloria de Dios. Hay muchas falsas y huecas filosofías que a veces a la iglesia la están confundiendo ahorita. Tal vez porque vemos muchas cosas en internet y nos pueden confundir. Podemos perder la sensibilidad auditiva de la voz de Dios. Pero cuando tú y tu corazón realmente reciben el mensaje, tú haces esta pregunta: ¿qué voy a hacer entonces? Y Pedro dice: arrepiéntete. Tú y yo no podemos seguir predicando o hablando cosas solamente bonitas de Dios, que es lo bueno, que Dios es amor, Dios es bueno, Dios es misericordia, pero tenemos que hablar de su amor en la cruz por la humanidad, el peso que llevó por ti y por mí. Si lo hizo por amor. Y si Dios sana enfermedad, Dios puede desaparecer esta pandemia en un momento. Dios puede arreglar el matrimonio, Dios puede restaurar la economía, Dios puede restaurar lo que sea, Él lo puede hacer. Pero el mensaje central de Jesús, de la iglesia primitiva y que tiene que seguir siendo en nuestros días, es llevar a la gente a la cruz, arrepentirse del pecado y entonces ver esas maravillas de Dios en nuestras vidas. Estos hombres, ¿qué haremos? Y Pedro dice: arrepiéntanse. Y los que escucharon la palabra, dice que fueron alrededor de unos 3,000, de un solo mensaje, porque ya no se tomó el púlpito para hablar cosas que son de Dios, pero que no tienen la unción. Aquí Pedro no sé qué ocupó de púlpito, pero una multitud como de 3,000 personas se añadieron a la iglesia. Y es lo que tenemos que pedirle a Dios: si me vas a Dios, lo único que quiero hacer es predicar tu nombre, exaltar tu nombre, llevar a la familia, a mis amistades, a que te conozcan a ti. Más allá, si Dios quiere restaurarnos, que lo va a hacer, porque el que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas le vendrán por añadidura. Pero primero hay que buscar el reino, y para buscar el reino hay que dejar el pecado, y lo que nos ayuda a dejar el pecado es el arrepentimiento, y es a través de la predicación, de la locura de predicar la cruz, de predicar la salvación que es por gracia, y que por gracia podemos disfrutar de la vida, preparándonos para el encuentro con nuestro Señor. Tenemos que predicar el evangelio. Ahí se manifiesta si hay un verdadero Pentecostés, porque decía, una de las fiestas del Antiguo Testamento, como se le conocía al Pentecostés, era de las primicias, y la primicia del primer mensaje de la iglesia a través de Pedro fue, y junto con el resto de las personas, fueron 3,000 personas. Y hoy mucha gente no quiere creer el evangelio, no porque el diablo no solamente las tiene cegadas, sino porque necesitamos pedirle a Dios: úngenos nuevamente y volver a predicar con la gracia, con el amor, pero sí con la autoridad de parte tuya, para salvar a esas almas que están perdiéndose en el mundo. Otra señal que yo puedo ver como un avivamiento, como un derramar del Espíritu, como un Pentecostés, lo veo en el capítulo 41 y 42 versículo 41 y 42 del libro de los Hechos. En el capítulo 2 dice: así que los que recibieron su palabra, versículo 41 del libro de los Hechos, en su capítulo 2 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, la convivencia y la unidad. Si bien no todos somos igual, no todos pensamos lo mismo, no todos le vamos al mismo equipo de fútbol, pero lo que unía a aquellos y nos tiene que unir a nosotros es el Espíritu Santo. Ellos estaban perseverando en la doctrina, en la enseñanza. Podemos poner a Pedro como el primer pastor, permítame ponerlo así, a lo mejor es algo incorrecto, pero déjenme poner como el primer pastor que tuvo la iglesia. Y la gente que recibió el mensaje
permaneció con su pastor. Y tal vez muchos se acordaban de Pedro el cobarde y el que se equivocó y el que negó y no sé qué tanto, pero perseveraban con su pastor en la enseñanza. Recibían la enseñanza. Déjenme poner nuevamente a Pedro como el principal. Y ahí estaban en la congregación. Se vivía la convivencia, se manifestaba un amor del uno hacia el otro. No que ahora se ven feos y se cambian de congregación. No que el pastor lo disciplina y se cambian de congregación. Y no que hoy no puedo estar porque me vio mal o no me ha pagado tal hermano. No, eso es lo que nos falta. No quiere decir que todos tienen que coincidir con el pastor. Pero cuando estás bajo un pastorado, estás bajo una autoridad y estás cubierto por la acción del pastor. Pero hoy muchos están buscando pastores por la red. Muchos están buscando el pastor perfecto y no hay pastores perfectos. Ni la iglesia perfecta, y si la encuentras no vayas a entrar porque tú no eres perfecto. Siempre va a haber algún detalle en las congregaciones, eso es de todos, pero lo que nos une es el amor como unía a estas personas, el amor de Cristo. Y es importante que en la congregación donde estamos, permanezcamos, que permanezcas ahí. Y yo aprendí de un amigo hace unos días esto, que él aprendió de otro pastor. No te puedes dejar la congregación donde estás por 3 motivos. 1, porque falleces, porque dejas de existir en esta tierra, que hasta el final de tus días permaneciste fiel a tu congregación. 2, porque de la congregación te envían a otro lugar a levantar una misión, que sales de una casa por la cobertura del pastor y vas a un lugar a levantar una misión. Y 3, un caso extremo. O sea, sí, se puede decir que es válido. Un caso muy extremo tengas que dejar la congregación donde estás, pero no porque simplemente te vieron feo, no porque no te hablaron, no porque te disciplinaron, por esas cosas. Tú no puedes dejar una congregación. Hoy hay una epidemia que es el cambio de iglesias. No me gustó, aquí voy para allá, pero aquí vemos que todos perseveran en la doctrina de los apóstoles, estaban bajo un pastorado, con la misma amistad, con el mismo compañerismo, juntos comían, juntos disfrutaban de momentos, juntos alababan a Dios y también juntos lloraban, porque también hubo momentos difíciles, como los ha habido y los va a seguir habiendo. Y tú necesitas saber que la congregación donde estás es donde Dios te plantó para echar raíces y producir fruto que glorifique a Dios, fruto que exalte a Jesús. Y ese fruto es a través de la iglesia que permanece unida por medio del Espíritu Santo. Hay muchas cosas que el libro de los Hechos nos enseña. Hoy yo puedo ver sobre lo que puede ser un Pentecostés en nuestros días. Y lo último, lo veo en el capítulo 3. Tú puedes leer el libro de los Hechos las veces que quieras y yo creo que te vas a fascinar con todo lo que aprendes. Pero en el capítulo 3, tú sabes la historia, que hay un cojo que llevaban todos los días. Dice capítulo 3, versículo 1 y 2. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la adoración. Voy a regresar un poquito al punto de la comunión. Pedro y Juan eran de diferente edad. Dicen los historiadores que Pedro y Juan no se llevaban muy bien al principio, pero Jesús y el Espíritu Santo los ayudó a ir juntos al templo, a la oración, ya como una amistad, como un compañerismo entre hermanos, ya iban juntos. Y era traído un hombre cojo de nacimiento que ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pero un pentecostés no sabe dar la limosna, que es bueno. Si alguien puede ayudar a la gente, es muy bueno eso. Pero el pentecostés, o lo que produce el Espíritu Santo,
en la vida de la iglesia es que viven lo sobrenatural. Sobrenaturalmente vino el estruendo, el viento, el fuego, las lenguas sobrenaturalmente. Y la iglesia de ahí empezó a vivir en lo sobrenatural. Dice el versículo 4, dice de Hechos 3, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Se asombraron, se espantaron, porque por años un hombre siempre estuvo a la puerta y nadie le daba más que unas cuantas monedas. Pero cuando vino el Pentecostés, cuando vino la unción del Espíritu Santo, cuando después de los postreros días vino nuevamente un Pentecostés, se hicieron milagros, señales y prodigios. Y eso es lo que tú y yo necesitamos pedirle a Dios en estos tiempos. Sí, que vuelva a avivar la obra, pero que lo haga con los propósitos, no solamente de llenar iglesia, sino de manifestar el poder de Dios a través de hombres y mujeres que deciden vivir para Dios y que dicen, usa mis manos, usa mis labios, usa todo mi ser para llevar tu mensaje, para sentarme con mi familia y discipular conforme a tu palabra, para permanecer en la congregación donde estoy y servirte, aunque me toque lavar los baños, pero hacerlo con corazón y vivir en lo sobrenatural. Hubo una generación, yo recuerdo hace algunos años, de jóvenes en cierto estado del país que cuando ellos oraban por los accidentados en las calles se levantaban, y creo que esta generación también puede volverlo así. Cuando de generación no hablo de los jóvenes solamente, sino de toda aquella gente que decide vivir para Dios, que anhela el Espíritu Santo, que decide vivir para predicar el Evangelio, a pesar de que vengan las pruebas, venga la persecución. Por eso en el capítulo 4, y concluyo con esto, cuando ya los apóstoles Juan y Pedro fueron enjuiciados, amedrentados, o quisieron meterles miedo los religiosos, cuando regresan a ver al resto de los discípulos, les platican todo lo que les pasó, y ellos levantan un clamor diciendo, capítulo 4, versículo 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esto es un Pentecostés. No bastó, y es bueno aquel día que el Espíritu Santo nos visitó, pero tenemos que decirle, vuélveme a usar, porque el trajín de la vida, la falta de comunión, la falta de poder vernos en casa, tal vez las distracciones que ahorita tenemos en televisión o en internet nos pueden llevar a irnos apagando y dudar si Dios me puede usar. Tú y yo podemos decirle a Dios en estos tiempos, lléname nuevamente, extiende tu mano y vuélveme a tocar, y vuelve a encenderme, y vuelve a derramar tu espíritu, y que en los postreros días los jóvenes tengan visiones y sueños, y los ancianos tengan esa unción, tengan esa gracia para seguir enseñando, y que la iglesia en México, toda la iglesia en México, viva un Pentecostés nuevamente. Celebra esta fiesta todos los días, no necesitamos una fecha especial, aunque la hay. Pero tú y yo hoy podemos decirle a Dios, como en el Pentecostés, lléname nuevamente. Como aquella ocasión, vuélvelo a hacer.
y úsame para la gloria tuya. Padre, bendice a quien escuche este mensaje y que vivamos cada día para tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Que Dios te bendiga. Tengas una excelente semana, lo que resta de ella. Te amamos y esperemos que Dios te ayude cada día de tu vida. Muy buenas tardes.